Buenas noches. Buenas Bueno, noches. Buenas noches, compañeros. Voy a proceder ya veo que están conectados algunos, entonces hola. estamos. ¿Alguien tenía alguna pregunta antes de comenzar? Nadie. Prenda las cámaras, por favor, todos para tomar lista este momento. Abogado, yo tengo un problema con la cámara. No se me ve muy bien. Ya con que esté su nombre ahí para poder evidenciar luego con la captura de pantalla que voy a hacer, pues está bien. Si es que no está puesto su nombre, no vamos a ver quién es usted. Listo, perfecto, listo. Verán, estaban conectadas exactamente 22 personas y actualmente tengo 18, 19. Asimismo, como todas las veces, he dado unos minutitos, voy a dar unos 3 minutos más a 4 minutos más para que se conecten y comenzar la clase, porque veo que se desconecta alguna persona y debe ser con problemas de internet. Entonces voy a dar unos 3 a 4 minutos para comenzar la clase, ¿sí? De acuerdo. Perfecto.
Listo, compañeros, creo que les dio unos minutos suficientes para que se conecten a lo que es las clases. Veo que algunas personas siguen conectándose y desconectándose, pues ya tienen que prever ustedes el tema de internet. Comienzo conectado con, al momento comencé conectado con 28 personas, luego ya estaba con exactamente 18. Nuevamente estoy con 26 personas, entonces esperemos que no se estén conecten y desconecten. Lo que sí les pido es que, bueno, conmigo básicamente será una de las últimas clases, pero para el futuro ustedes sí tienen que prever el tema de su internet porque no pueden estar conectándose y desconectándose. Cuando yo les hago preguntas a ustedes, básicamente es para saber si es que obviamente hay esta recepción de mensaje de lo que se está queriendo un poco transferir a ustedes. Entonces, sí les pido estar atentos. Es solo una hora de clases en la cual obviamente yo estoy para impartir conocimientos y ustedes para adquirirlos. Entonces, sean un libro abierto en lo que necesitan aprender. Las preguntas, como siempre les he dicho, realícenlas nomás con total soltura y libertad. Si está fuera del tema, pues lo responderemos, lo encauzaremos y seguiremos. Pero obviamente a las personas que puedan conectarse a buena hora, y les pido que, espero que hoy día sean todas las personas que puedan conectarse a las cámaras, con las cámaras encendidas, y les que no, obviamente para saber que están ahí, les iré haciendo preguntas. Tengo un listado de exactamente 4 personas que ya pasaré al departamento académico, que simplemente se han conectado y cuando ha preguntado algo, no han respondido, entonces eso evidencia de que no se encuentran activos ustedes. Si bien es cierto, dejan conectando cámaras, pero no se encuentran activos. Eso obviamente pasaré al departamento académico para que ellos tomen su mejor resolución. Perfecto. Antes de comenzar con la clase, me gustaría saber de por parte de ustedes si es que existe algún tipo de pregunta. Abogado, yo tengo una pregunta acerca del trabajo que usted envió sobre el Perfecto, ensayo. listo. Lo que pasa es que en el ensayo, lo que yo tengo entendido, un ensayo lleva lo que es introducción, desarrollo, conclusiones. Entonces, no sé si a usted le parece bien que este ensayo lleve estas partes. Listo, Porque, perfecto. A ver, y que bien Kevin, que me pregunta, realmente no les he podido contestar a todos. Tengo varias clases, entonces me han inscrito durante todo el tiempo varias personas y obviamente a veces es medio complicado responder a todos, así que les pido desde ya mil disculpas. Preferible, más bien esperé que el día de hoy me pregunten para aclararles todas las preguntas relacionadas al tema del trabajo final. Como les dije desde un principio, en ningún momento yo no soy de las personas que son complicadas con el tema de trabajos finales. Si bien es cierto, es un tema de cumplimiento, pero lo que me interesa es más que nada que sepan utilizar la ley como tal y sobre todo manipularla en un buen sentido para que ustedes tengan esa conectividad de persona a ley. Y básicamente por tema de cumplimiento académico se requiere un tema de un ensayo. Cuando hablo de un ensayo, no hablo de un artículo académico. Por ahí algunas personas me escribieron y me dijeron, a ver, pongo bibliografía, pongo temas. No, necesito que me hagan un ensayo totalmente sencillo. ¿En qué consiste en el ensayo? El ensayo consiste para su punto de vista sobre el tema de las infracciones que vimos, se encuentran determinadas ahí. Ahora, alguien me preguntó sobre el Código Orgánico Integral Penal y las sanciones que representan estas. Si bien es cierto, la ley orgánica como tal es la parte sustantiva, o por decirlo de otra manera, más coloquialmente, es en donde se encuentra la norma a qué se va a aplicar y posteriormente en el COIB es la parte sancionatoria de acuerdo a los diferentes tipos de delitos o sanciones o controversias que se generen. Pues bien, en este caso, lo que necesito es un ensayo acerca de las infracciones de tránsito. Dentro de las infracciones de tránsito, a su parte final está unas sanciones, no dadas del COIP, pero son unas sanciones dadas por la Ley Orgánica de Tránsito. Entonces, a eso quiero que hagan referencia al tema del ensayo. Les voy a poner un ejemplo, denme un segundito para ver el tema de la ley. Perfecto, le tengo aquí el tema de la ley para darles un ejemplo de cómo hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ensayo? En el ensayo, primeramente, vamos a determinar el tema obviamente, su nombre.
¿sí? Si tienen paralelo, a qué paralelo se encuentran. Y vamos con el tema, por ejemplo, de las infracciones. Y voy a hacerlo para que ustedes lo sepan, más o menos, cómo es lo que quiero el ensayo. Les pido 3 hojas de redacción, no es mucho, simplemente que, por ejemplo, artículo 49, ejemplo, infracciones de tránsito. La infracción de tránsito constituye infracciones leves de cumplimiento de las siguientes omisiones administrativas de control. Punto. Incumplir y no observar las obligaciones inmersas en los títulos habilitantes suscritos en las partes de las operadoras en cuanto no constituye infracción más grave. Sobre lo que yo les di, necesito el tema de las infracciones leves, graves y muy graves. Simplemente se leen el artículo y obviamente cada artículo tiene sus numerales y me explica cada uno de los numerales. Por ejemplo, un numeral 3 dice proveer información inexacta, incompetente a las autoridades administrativas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ponen eso y ¿qué sería el contexto? El contexto sería obviamente su conclusión. ¿Cuál sería su conclusión? Por ejemplo, es evidente que si es que una información es inexacta, no es clara o es alterada, obviamente genera un peligro no solo a la sociedad, sino también a todos los que conformamos el tema de la red pública, de la red pública vial, porque obviamente no sabemos con qué personas se encuentran conduciendo un vehículo. Más o menos así, una pequeña reflexión de cada una de ellas, un pequeño ensayo de 3 hojas, no más. Eso es básicamente, ¿alguien tiene alguna duda para seguir despejando en base al ensayo? La primera parte, ingeniero, es de abogado, donde era el numeral y todo eso, ¿me podría explicar nuevamente? Es que no escuché muy bien. No hay problema, no hay problema. Por ejemplo, pongamos otro tipo de ejemplo, infracciones graves. ¿Qué dice las infracciones graves? Dice, constituyen infracciones graves las siguientes. A eso quiero que me refiero. ¿Cuáles son las siguientes? Por ejemplo, alterar o modificar información, documentación o títulos habilitantes referentes a su ámbito de operación sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse. ¿No es cierto? Esa es la primera. Entonces, alterar o modificar información. Entonces, yo quiero que pongan eso y den su criterio en su ensayo. Es evidente que el alterar es una infracción, pero ¿por qué? ¿Por qué el alterar? Porque obviamente el alterar estamos diciendo que existe, que esto estaríamos adulterando un documento, haciendo uso doloso de un documento falso, ¿sí? Y obviamente eso acarrea una sanción no solo del Código Orgánico de Transporte, sino también un Código Orgánico Integral Penal. Eso, quiero que hagan una pequeña reseña de lo que ustedes entiendan por cada numeral. Y, y bueno, y si es que yo lo que quiero es que lo intenten, entiendan o interpreten la ley, interpretar la ley. Si es que se les complica, o sea, no hay problema. Lo que quiero es ver qué es lo que ustedes opinan de cada una de esas leyes, sin de esas infracciones. Joseph Sánchez. Buenas noches, abogado. Entonces, como es un ensayo, usted nos pide un ensayo más o menos de unas 3 hojas. ¿Haríamos de todas esas o de una parte de cada una de las sanciones, de las infracciones? Lo que le corresponde a las 3 hojas. Si es que usted me quiere dar un análisis profundo de una sola y me da un análisis profundo en 3 hojas, pues que no hay ningún problema. O sea, yo lo que quiero es hacer, que vean, ver el análisis que ustedes realizan a cada norma. Pero obviamente si hacen unas 3 normas y en las 3 normas ustedes le pueden hacer un análisis, está bien. Yo lo que quiero es el cumplimiento de 3 hojas y sobre todo quiero ver el análisis que ustedes realizan sobre esa norma. ¿Qué es lo que quiero? Es saber su capacidad de interpretación de la norma. Eso es lo que quiero, Darwin Saltos. Usted dijo, y abogado, que dentro del ensayo tenemos que poner 8 ejemplos, ¿no? De algunas infracciones. Dentro de los 8 ejemplos, ¿incluyen solamente infracciones graves o podemos surtir en 8 ejemplos de lo que son infracciones graves, leves y muy graves? Verá, en este caso, o sea, si es que quieren poner ejemplos mínimo, o sea, eso es el tema de interpretación. Uno para poder interpretar pone ejemplos. Pero en este caso, les voy a quitar el tema para que no se compliquen. Puede ser exactamente, tranquilamente, unos 3 ejemplos, no más, para que no se compliquen la vida. Unos 3 ejemplos, como digo, lo que quiero es saber la interpretación. Por ejemplo, dice la 3, vamos a poner un ejemplo, el ensayo, vamos, infracciones leves, infracciones graves, la infracción grave, es un numeral 3 que dice, operar con autoridades, perdón, sí, autorizaciones caducadas de las respectivas entidades competentes. Entonces, si es que yo me voy a operar con autorizaciones caducadas, ¿sí?
yo les expliqué el día de ayer qué es lo que pasa si es que yo ando con la documentación caducada en el tema de la matrícula y el tema de la renovación. Hacer una interpretación de eso, decir por qué, para qué, cómo. Entonces, en base a ello, obviamente, las líneas que se generan. Si es que ustedes pueden hacer de una sola un ensayo bastante grande, pues está bien. Darwin me sigue alzando las manos y Juan Toala, perdón. Abogado, buenas noches. Sí, yo levanté la mano. Verá, mi confusión es acerca del ensayo también, porque usted habla de las infracciones y sanciones administrativas a las operadoras, pero al mismo en el documento existen las infracciones de tránsito y esa parte, esa sección está, no se encuentra, está como derogada todos los artículos. Ya, verán. Yo les leí las graves, las leves, ¿sí? Entonces, a ver, leves, graves y muy graves. No quiero que se compliquen. Evidentemente tenemos un montón de infracciones. Yo el título que dice es el ensayo sobre las infracciones y las sanciones. Después de cada infracción, por ejemplo, si ustedes ven el documento, yo tengo impreso el documento que les di, en el artículo 49, en la parte final, por ejemplo, el inciso dice: estas infracciones serán sancionadas con la multa, y las leí, con la multa de 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y la suspensión temporal de las actividades de las operaciones hasta por 30 días. Que les di las infracciones en la parte administrativa. Pero tenemos diferentes partes de sanciones. Tengo uno que me dijo, por ejemplo, lo puedo realizar con el tema del Código Orgánico Integral Penal. Está bien, ¿sí? Si es que quiero hacerle no solo con tema administrativo, sino con cualquier otro tipo de infracción, está bien. Lo que necesito que generen es un ensayo acerca de qué, de infracciones, cuál es la infracción y el ensayo en qué consiste, en dar su interpretación, qué usted entiende por esa norma. ¿Está más claro tal vez? Sí, ahora sí, abogado. Perfecto. Tal vez, díganme nomás antes de continuar, que otra persona que tenga una duda o algo. Abogado, yo tengo una duda. O sea, yo tengo 4 hojas en total con la carátula. ¿Hay algún problema? No hay problema. Obviamente el tema es, lo mínimo sería 3 hojas. Sí, obviamente el tema de la carátula no cuenta. El ensayo son 3 hojas, está bien. La carátula no cuenta. ¿Ya? Eso. Insisto, ¿alguna duda más sobre el ensayo? No, de mi parte no, abogado. Perfecto, listo. Continuamos entonces. Alguien me levantó la mano. Vite, señor Vite, cuénteme. Abogado, buenas noches. Verá, yo hice el ensayo, pero hice así o sea, me salieron 11 literales. De los 11 yo tengo que coger 3 o 4 o 5 y explicarlos a lo que yo le entienda. Exactamente, Eso, verá. Exactamente. Verá, en derecho, ¿cómo funciona? Vi que algunas personas, está muy bien el tema del ensayo, que en sí tiene que tener prosa, resumen, conclusión y todo. Cuando uno en derecho pide un ensayo, en derecho, en cambio, ¿qué es? Es más un tema de un análisis de la norma. Entonces, como usted dice, usted cogió de los 11, de los 11 literales, de las 11 infracciones que usted cogió, se enfoca en 4. Ejemplo, por poner un ejemplo, como le dije, el tema de estar con documentos caducados. ¿Por qué estar con documentos caducados? ¿Qué es lo que usted entiende por el tema de documentos caducados? Eso es hacer un ensayo, ¿sí? No necesito que tenga bibliografía, no necesito que tenga conclusiones, no necesito que tenga un resumen, un abstract, que eso ya es más un tema de un artículo académico. Lo que necesito es un ensayo en base a cómo ustedes interpretan la norma, ¿sí? Perfecto, estamos claros ahí entonces con todos. Entonces, abogado, lo que son las conclusiones, respecto a lo que son las conclusiones, no es decir que es tan importante, no es suficiente con una, entonces. Exactamente, eso les digo. Eso es yo lo que quiero ver, su capacidad de interpretación nada más. Perfecto, listo. El día de ayer nos quedamos con el tema de lo que es la aprehensión de vehículos involucrados en siniestros de tránsito. Se quedó con muchas dudas la última clase, tal vez tienen unas dudas acerca de la aprehensión de vehículos involucrados en siniestros de tránsito. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa o si no continuamos? Abogado, tengo una duda. En el caso de que un menor de edad esté conduciendo un vehículo automotor y cometa un accidente de tránsito, la sanción será para la persona que es el representante, como por ejemplo el padre, o el menor será retenida.
Perfecto, listo. Está muy bien esa pregunta. Y antes de contestar su pregunta, hay una persona que me preguntó por chat, no le pude responder. Si es que me hace acuerdo de la pregunta que me hizo, es de que un niño se transportaba en una motocicleta y estaba en riesgo la vida del niño o algo así era. Entonces, la persona que me preguntó eso, por favor, estar pendiente que después de esta respuesta, necesito que me pregunte eso para todos. Antes de responder, igualmente, quiero comentarles, a mí me dieron un tema bastante básico, o sea, el generar 4 clases, yo me parece que este día es la última clase con ustedes, era darle un poco solo la visión, ¿sí? Para yo darle un tema de una clase necesito exactamente 6 meses para dar lo que es todo un módulo de esto. Entonces, yo lo que le estoy haciendo es un poco de resumen y sobre todo curiosidades, ¿para qué? Para que ustedes puedan generar en el ámbito ya del servicio profesional sus acciones, porque si les pongo a dar toda la ley, nunca acabo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a tener lo que son aprehensiones, lo que es el procedimiento, la práctica pericial, ¿sí? Las notificaciones y la devolución de vehículos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener el día de hoy como clase, porque no nos da el tiempo. Ahora, si es que en ello tienen preguntas, pues me gusta trabajar mucho con preguntas, así que me las realizan nomás dudas que tengan acerca del tema del tránsito. Ahora, respondiendo a la pregunta del compañero Kevin Zamora, estamos bien, Kevin me preguntó, ¿verdad? Sí, abogado. Ya. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si es que en un accidente de tránsito se involucra un menor? ¿El papá es o no es responsable? Y les voy a poner una analogía para poder responder esta acción. ¿Qué es lo que sucede si es que un menor mata a otra persona? El menor obviamente es responsable de su actuar, no va a la prisión o a la cárcel como tal, va a donde va a un ámbito correctivo, como es propiamente para la edad de los menores, es un centro correctivo, más no es una prisión como tal. Entonces, igual es sancionado, pero el padre no tiene nada que ver en esto. Ahora, yo les decía el día de ayer, los vehículos con cuales se chocan son solidariamente responsables. Si es que choca un menor de edad, un vehículo, ¿sí? El menor, obviamente, ¿qué es lo que se le va a hacer? Se le va a retener, no a detener, a retener, que es diferente, ¿sí? Hasta que las autoridades, obviamente, ejerzan acción contra ellos. Obviamente, el menor no puede ser juzgado si es que no se encuentra su padre o madre o un representante de él. En este caso, si es que no existiría, obviamente se le pondrá un curador en tema de Estado para que sea la persona que administre esto. Pero que ¿quién será la persona encargada de esto? Es Fiscalía. Fiscalía obviamente decidirá. El menor, le soy sincero, por temas de tránsito no va a ir detenido, porque una cosa es matar, ahí sí va preso, pero un accidente de tránsito, ¿qué es un accidente de tránsito? ¿Es un delito, es una contravención o una infracción? ¿Quién me responde eso antes de continuar? Vamos con Jordi Izquierdo. Jordi, por favor, coménteme. Para usted, ¿un choque qué es? ¿Es un delito, es una contravención o es una infracción? Buenas noches. Para mí es una contravención. Ya, ¿por qué? ¿Me puede fundamentar eso? ¿Me escucha? Ahí le escucho. Morales Toledo. Sería una contravención porque es acto doloso. ¿Alguien está con el audio, por favor? ¿Me ayudan? Porque no se escucha nada. No se le entiende, pero. A ver, vamos con Morales Toledo. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, ahí sí le escucho. Ya, sería una contravención porque al momento de chocarse no es un acto doloso. Listo, perfecto. Bien traído el tema. A ver,
¿qué es un acto doloso o culposo? Alexander Troya. Está con el micrófono apagado. Disculpe, un acto culposo dice. ¿Cuál es la diferencia entre doloso y culposo? La verdad es que de doloso no sé el significado. De culposo, que uno mismo es ocasionante de algo. Que, por ejemplo, yo choqué a una persona, yo mismo tengo la culpa porque yo la hice. ¿Ya? Doloso, sí, Morales. no. Señor Morales, cuénteme. ¿Me está alzando la mano? Sí, mi doctor, un acto doloso es un acto que uno sabe el mal que va a hacer. Por ejemplo, el sicariato, eso vendría a ser un acto doloso y un acto culposo vendría a ser un accidente de tránsito, ya que no tiene la intención de hacerlo. Perfecto, listo. Este es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Estos temas, insisto, o sea, no les puedo dar en cuatro horas todo lo que es la normativa. Lo que quiero es que sepan los conceptos básicos de las cosas y obviamente eso se va a ir generando de acuerdo a cómo ustedes vayan preguntando. Antes de dar la palabra a Joseph Sánchez, les voy a explicar este tema. Los delitos de tránsito obviamente vienen formando parte de ¿qué? De un delito cuando superan una cantidad económica. ¿Sí? Cuando supera una cantidad económica, cuando supera los 2 salarios básicos, ya se considera como un delito por el tema de los valores que se encuentran. Ahora, si es que le preguntamos qué es doloso y qué es culposo. Doloso es la calidad y la hazaña de que una persona quiera hacer daño. Todos los accidentes de tránsito en su general son culposos. ¿Por qué? ¿Qué es culposo? Culposo es que se tenga la culpa sin el ánimo de causar un daño. Entonces, yo estoy manejando libremente por la calle, tengo accidente de tránsito, es un accidente, no lo hice con mala fe, eso es culposo. Todos los accidentes de tránsito son en categoría culposo. Esta palabra lo van a escuchar todo el tiempo en lo que es las audiencias de flagrancia, que los delitos de tránsito son culposos, ¿sí? Un delito doloso es cuando yo, sabiendo lo que voy a hacer, lo cometo con saña, con dolo, con agresividad. Ejemplo, y bien traído lo que dice el compañero, simplemente acuchillo a alguien, eso es un tema doloso. Un accidente de tránsito, salir de un lugar a otro, obviamente esto nos va a generar un lugar a otro y desgraciadamente se toca un accidente, entonces ese accidente de tránsito, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera obviamente un tema de un delito culposo, ¿sí? Entonces ahora si alguien me estaba alzando la mano, por favor. Sí, abogado, yo lo que quería decir era que el acto doloso o el dolo más bien recae en un propósito y lo culposo ya recae en un resultado. O sea, porque igual un accidente de tránsito uno a veces no se lo espera y el acto doloso es algo que ya va premeditado. Sí, 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 o sea, se podría determinar que sí, pero la característica más clara del tema del doloso y culposo es la intencionalidad que se llegará a generar. En el doloso yo tengo la intención de causar el daño, en el culposo, en cambio, es una acción o sea, una acción de accidente, ¿sí? De accidente que no lo hice con una intencionalidad, yo no quise causar ese accidente, ¿sí? En los accidentes de tránsito es un tema de un caso de fuerza de lo real, que algo sucedió y pues hubo un accidente de tránsito, no es que dijo, le voy a chocar hoy día a este señor y le choco, no, eso es tema doloso, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, esos conceptos para ustedes tienen que estar muy claros porque obviamente ustedes en audiencia lo primero que van a escuchar es el tema del delito por parte de los abogados defensores de las víctimas, que los delitos de tránsito son culposos. Entonces, que quede claro que el delito de tránsito es culposo, que quiere decir de que se tenga la culpa, pero que no hizo con mala intención. ¿Ya? Entonces, en la presión de los vehículos involucrados en siniestros de tránsito, obviamente aquí, como les recalqué el día de ayer, si es que una persona fallece, los vehículos van 100% detenidos. ¿Para qué? Para efectos legales. Para efectos legales. Posteriormente a la aprehensión del vehículo, ¿cuál es, procedimiento y elaboración de parte del siniestro de tránsito? ¿Qué es lo que va a pasar?
Por ejemplo, vamos por ejemplos, cuando una persona fallece, los dos vehículos se van detenidos, ¿sí? Pongamos vehículo A y vehículo B. ¿Qué es lo que dice la normativa para sacar esos vehículos? Para sacar los vehículos, ya tanto sea A o sea B, se tienen que presentar tres requisitos especiales. Un requisito es de que se justifique la calidad de propietario del vehículo, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto? Por ejemplo, cuando está manejando menor de edad, con el ejemplo que me dieron, evidentemente no es del vehículo del menor de edad, pero obviamente para sacarse el vehículo tiene que asistir el responsable, por decirlo así, o el dueño del vehículo, justificar la propiedad. Dos, se tiene que hacer un avalúo de daños, ¿sí? El tema del avalúo de daños lo vamos a tocar después. Y posteriormente la versión de cada uno de los involucrados, tanto el señor A como el señor B. Si yo quiero sacar el caso del señor B, ¿qué tengo que hacer? Primero, hacer el tema de justificar la propiedad del vehículo con la matrícula. Yo justifico la matrícula. Dos, el tema de los avalúos del vehículo. ¿Quién lo hace los avalúos del vehículo? Le hace propiamente inspectores de la Agencia Nacional de Tránsito, de la Comisión Nacional de Tránsito, o dependiendo de los sectores, o dependiendo, por ejemplo, aquí en Cuenca, de la EMOV, ¿sí? De la EMOV EP. Y por último, la versión de la persona. Cuando se cumplen esos tres requisitos, obviamente, el vehículo siniestrado puede salir. Pues bien, ahora les dije, ¿quién realiza este tema de los avalúos? Y es importante que ustedes sepan, porque existen casos en que yo cojo y realizo el tema de que un avalúo me generó en primera instancia un valor de unos $3,000. Mañana más tarde en juicio se declara que el vehículo no costó $3,000, sino costó $10,000, por poner un ejemplo exagerado. Y la persona está cambiando chasis, está cambiando otras partes que no fueron directamente involucradas en el accidente. Entonces, es por eso que se hace esta respectiva valoración o avalúo de los vehículos. Este avalúo que cuenta con todas las partes que se ha siniestrado en ese momento. ¿Sí? Se ha siniestrado en ese momento. ¿Para qué? Para posteriormente a esto, obviamente, que esos sean los valores que tengan que cancelar la contraparte. Eso es el tema de lo que es el procedimiento, básicamente, más de una forma práctica, porque si bien es cierto, como está en la normativa, dice el artículo 108 sustituye el artículo 166, más sin embargo, obviamente, se habla sobre este tema de los avalúos. ¿Quién realiza estos avalúos? Estos avalúos realizan los peritos que están, como le dije, propiamente dados por la Agencia Nacional de Tránsito, por la CTE o por la EMOVO. En este caso, ustedes no sé qué centro tengan exactamente en la ciudad de Quevedo, pero obviamente esa es la persona que va a hacer el tema de estos avalúos. Insisto, a ver, y bueno, vamos viendo si es que me van entendiendo, me van comprendiendo. Y vamos con Ronaldo Rivas. ¿Para qué se hacen los avalúos, señor Rivas? Hola, bueno, buenas noches. Lo que pasa es que hace poco pude ingresar porque tenía fallas con el internet y con el audio también. No sé qué le pasa a mi teléfono. Listo, mi señor Rivas. Estamos viendo que no estamos atendiendo con usted, ¿sí? Mucho ojo con eso. Señor, bueno, no sé si señora, señorita Odalis, ¿se encuentra ahí? ¿Se encuentra Odalis?
Listo, bueno. Veo que estaba viendo quién está conectado, quién no está conectado, y hay personas, varias personas que no están conectadas. Bueno, al fin y al cabo, realmente esta es una clase en la cual cada quien ve si es que aprende o no aprende. Al fin y al cabo, yo como instructor simplemente doy mi conocimiento y el que pregunta, pues saca de mí el conocimiento y se instruye, y el que no, obviamente solo cumple una hora de estar sentado y está bien por nuestra parte. Vamos a continuar. Si es que hablamos del tema de una... Y voy a trabajar con las personas que se encuentran conectados, que veo que son las personas que les interesa. Samuel Vera, ¿para qué es el tema de las pericias? No se le escucha el audio. Para poder encontrar un culpable o ver lo que pasó. Ya, más que para escuchar, para ver un culpable, es para determinar el valor de la infracción, ¿sí? Como les dije, un tema del delito, si es que se convierte o no se convierte en un delito, el tema por los salarios básicos unificados, una. Dos, es para luego que no existan, claro que en los vehículos existen daños ocultos, y les pongo un ejemplo: un vehículo se accidenta y se choca la llanta superior derecha, entonces delantera derecha. Ustedes a simple vista no ven nada, pero lamentablemente ese choque de la llanta le complicó al eje, el eje le dañó al plato, el plato a los rodillos, etc. No se puede visualizar, ¿sí? Entonces la pericia sirve justamente para eso, para determinar en dónde fue el accidente y posteriormente ver qué nomás es lo que se dañó. Porque existe también los vivos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Dice, sí, me chocó en la llanta, pero ahora ya el retro de mi carro no funciona. Entonces, quieren sacar obviamente provecho de ciertas cosas en ciertos accidentes. Entonces, o producto del choque de la llanta, se me rompió atrás del parabrisas. Entonces, para eso existe el perito, para ver si es que hubo esa tal fricción de que se pudo haber roto o no el tema del parabrisas, para que no se exageren las cosas, ¿sí? Y para saber de qué lado fue el accidente. Ahora, déjenme ver si es que puedo compartirles aquí un video. No me aparece la opción. Esta es una plataforma bastante básica. Abogado, una pregunta. Dígame. En el caso de que una persona cometa un accidente de tránsito y hay muerte y la persona se da a la fuga, ¿qué pasaría en este caso? Ya, perfecto, listo. Ya le respondo esto. Primero voy a ver esto. ¿Están viendo el dibujo que estoy haciendo? Sí, abogado. Ya. Abogado, sí. Perfecto, listo. Voy a intentar explicar así, pues no tengo otro medio y soy lo único que me permite esta plataforma. Si es que yo tengo un vehículo de esta manera, ¿sí? Que viene acá, este es un tema de doble vía, y tengo otro vehículo que viene de esta manera, ¿sí? Los dos vehículos colisionan en este punto, ¿ya? Se sobreentiende que, a ver, esta es la parte, dibujemos un poquito mejor, cuadrada, ¿sí? Del vehículo. Este es un tema también cuadrado del vehículo, ¿sí? Se sobreentiende que si es que los dos colisionaron, él vino para este lado y él vino para este lado, ¿sí? Obviamente, él tiene que presentar las afecciones, si es que se dieron de punta, tienen que presentarse en estas partes de aquí, ¿ya? En estas partes de aquí. ¿Qué sucede si es que un vehículo, por ejemplo, yo tengo que el choque fue en la parte de acá y este en la parte de aquí? ¿Sí? Eso es lo que sirve, para eso es lo que sirve el peritaje, para determinar, uno, los daños, y dos, el lugar en donde fue accidentado el vehículo. ¿Qué quiere decir? Si es que el vehículo se dieron punta a punta, los dos se dieron. Pudo que este vehículo se haya salido o el otro ha ingresado, como sea, pero los dos se dieron de punta. Ahora, si es que le da la parte posterior, ¿qué quiere decir? De que el vehículo A pasó primero y el vehículo B, en cambio, el vehículo B le dio después, ¿sí? Entonces, ya con ello se puede determinar, obviamente, en dónde fue, cómo fue más o menos la infracción. Para eso sirve la pericia.
obviamente ustedes van a tener que estar todo el tiempo muy pendientes del vehículo y cuáles son las partes, obviamente, de que se genera la afección. Si es que evidentemente existe una afección, por ponerles un ejemplo, en la parte frontal derecha, ¿sí? Ustedes lo van a poner aquí, de este vehículo y del otro vehículo también van a saber dónde poner. Si es que existe, ustedes también lo van a poner, igualmente el perito va a hacer. Si existe un rayón de esta magnitud, de toda esta parte, línea roja, la última línea roja que le hizo, es de que hubo un deslizamiento de vehículo, ¿sí? Y obviamente, con ello, obviamente se va a determinar cómo fue el choque. Ahora, la posición de los vehículos finales. Si es que este vehículo A, pongamos A, quedó aquí, y el vehículo B quedó aquí, ¿sí? En esta parte. Quiere decir que el vehículo B fue quien se metió, porque el impulso de los dos, obviamente, va a mandarle uno a un lado, otro a otro lado. Pero evidentemente por el choque y por donde están las acciones periciales, se va ya a poder tener un posible detector de culpabilidad, que sería que tuvo el B contra el A. ¿Sí? Entonces, más o menos para eso sirve el tema de la pericia. Ahora me preguntaron también sobre el tema de la fuga. El tema de la fuga en el tema de los vehículos es muy usual. Ahora, es una pregunta muy interesante y con esta pregunta nos vamos a ir y vamos a terminar, salvo tenga más preguntas. ¿Qué es lo que pensarían ustedes? He visto bastantes actuar de muchas personas aquí. En este caso, por ejemplo, vamos con el señor Vite, que es muy activo en clases. Díganme usted un poco más bien, ¿qué es lo que piensa sobre el tema de la fuga de una persona? ¿Se debe o no se debe realizar? ¿Qué opina usted acerca de eso? Quiero ver primero su criterio antes de yo contestarle el mío. O sea, más que nada las personas se fugan cuando tienen un rango de culpabilidad, cuando saben que cometieron el error. Pero hay otros casos que los nervios y ven que hay muertos y la gente comienza a presionar, se dan a la fuga. O sea, pero en realidad no debería ser porque hasta que no exista un perito o algo que verdaderamente se dé que la persona es culpable, no tuviera que hacerlo. Por algo existen los peritos y las investigaciones. Ya, exactamente. Muchos han cometido ese error ya le doy la palabra a Joseph, de darse a la fuga directamente, ¿sí? Se asustan y se dan a la fuga, y muchas de las veces no tienen ni la culpabilidad, pero sin embargo ya se dan a la fuga. ¿Y qué es lo que dice la normativa? Que la persona que se da a la fuga se presume responsable, ¿sí? O culpable del accidente. Dígame, Joseph Sánchez. Abogado, pero en la mayoría de los accidentes, digamos que un bus colisiona con un auto y aunque el bus no tenga la culpa, los choferes de los buses se dan a la fuga porque igual existe una aprehensión, o sea, una detención previa. Entonces, ellos dicen que prefieren defenderse fuera de la cárcel que dentro. ¿Por qué se da esta detención sin saber que es culpable o no? Listo. Sí, es verdad lo que usted me dice. Ese es un desconocimiento claro de la ley, es un desconocimiento claro de la ley, porque a ver, en un accidente de tránsito que haya víctimas, las dos personas, tanto el vehículo A como el vehículo B, van detenidos, si es que existe una persona lesionada. Ahora, si es que existe una persona que ha fallecido, pues evidentemente la otra parte, si es que falleció del carro B, el del carro A va a ir detenido 100% por pruebas de investigación, ¿sí? Pero ¿qué sucede? O sea, va detenido momentáneamente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es una audiencia de flagrancia en donde se le pone a esta persona ante la autoridad, ante el juez, para decidir si es que tuvo o no tuvo la culpa. Y se ha dado muchos casos, y hablamos del tema del accidente de tránsito que hubo en Guayaquil, los que hubo en diferentes lugares donde las personas se resbalaron, cayeron debajo de un bus, por ejemplo, les aplastó la cabeza, pero no fue responsable el señor del bus.
¿Fue responsable o fue suerte de la suerte o mala suerte de la persona que cayó debajo del bus y le pisó y le mató? Entonces, en este caso, obviamente, la persona, el dueño del bus, va detenido hasta la audiencia de flagrancia que se tiene que formular en máximo 24 horas, y esas 24 horas, pues él sale y se defiende de afuera, ¿no? Ahora, como usted dice, siempre se escucha eso, preferible defenderse de afuera que de adentro, ¿sí? Es evidente, pero después de esto, después de la audiencia de flagrancia, porque ¿qué tal que no tuvo la culpa? Ahora, vamos, ¿qué tal que sí tuvo la culpa? Pongamos que sí tiene la culpa. Por poner un ejemplo, sí tiene la culpa. Entonces, al momento que llega a tener la culpa esta persona, evidentemente preferible se da la fuga y se defiende de afuera. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, si es que, a ver, la mitad más una pena para que prescriba la acción. ¿Qué quiere decir con esto? Si es que la sanción por la muerte le generaron de 5 años, se cuenta los 5 años más la mitad de la pena, 2 años y medio, se cuenta 7 años y medio. ¿Para qué? Para que prescriba la acción. 7 años y medio para que prescriba la acción. Si es que prescribe la acción, obviamente que es ninguno tiene responsabilidad y obviamente no le capturaron dentro de ese término y la persona puede salir, no, más bien está libre de cualquier otro, está libre de este delito porque ya fue juzgado y por lo que fue juzgado prescribió, ¿ya? Entonces, en dando relación a lo que dice el compañero, no siempre es bueno darse la fuga. Si es que yo veo que no tengo la culpabilidad, pues me quedo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la norma? La norma dice que si una persona se da la fuga, se le presume responsable. Pero si no se da la fuga, si en vez de darse a la fuga, llamó al 911, prestó auxilio, brindó colaboración con los policías, ya solo por esos hechos, solo por el hecho de haberse quedado, solo por ese hecho, ya se le reduce a un tercio la pena, si es que fuera culpable. Si es que no fuera culpable, pues sale. Pero ¿qué quiere decir un tercio de la pena? Si es que la ley dice 3 años, por ejemplo, por la infracción, un tercio de la pena quiere decir 1 año. Cumpliría ese año. Si es que ahora, como están las cosas, de ese año, solo en el proceso se va a demorar 3-4 meses. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Al 60% del cumplimiento de la pena puede salir con medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Una, puede estar con arresto domiciliario, con grillete o presentación periódica. 2, también puede existir otro tema. Puede existir otro tema en la cual, en cambio, ya no es solo la sustitución de la pena, sino también la ayuda comunitaria. Si es que es la primera vez de una persona que ha cometido un ilícito de estos, por ejemplo, como muerte, inclusive puede solicitar la medida de presentación periódica porque obviamente los delitos de tránsito son culposos, no es que quiso hacer daño a estas personas. Eso básicamente en el tema de las infracciones de tránsito. ¿Dudas, compañeros? Vite, Ahora cuénteme. una pregunta. ¿Qué sanción sería para un agente, o sea, para nosotros, si se alterara el perito? ¿Nos dieran la baja o hubiera otras sanciones? Vamos con el tema de la sanción administrativa. Efectivamente, se genera una sanción administrativa en donde queda ya de discrecionalidad. Yo he tenido casos así. Porque la verdad, ustedes tienen que tener mucho cuidado con este tema. Los abogados en un accidente de tránsito, lo primero que pelean es de que la pericia está mal realizada. Ya, lo primero que pelean. Luego se van directamente con el agente. Eso es por estrategia de la defensa técnica de los abogados. Es irse contra los agentes. Entonces ustedes tienen que ser muy prolijos en esto. Ahora, ¿qué pasa si es que sí llegaran a alterar un tema? Existe aquí un control administrativo sancionatorio en donde 3 personas se les pone como comisión disciplinaria para que evalúen si es que existió o no existió un tema de alteración o no. Si es que no hubo un tema de alteración, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si es que obviamente sí se ve, se evidencia que hay la alteración, obviamente ustedes acarrean no solo un proceso de despido, sino un proceso penal
¿Por qué? Porque eso es una cadena de custodia a la cual ustedes están alterando y obviamente genera una acción penal en contra de ustedes. Entonces, es bien complicado, obviamente, cambiar un parte o realizar una pericia de una manera de estas. ¿Sí? ¿Alguna duda más, compañeros? Pues bien, denme un segundito, según tengo entendido, con ustedes esta es mi última clase. Pues ha sido un gusto, compañeros, con ustedes, con todos ustedes. Realmente les dejo una reflexión que lo hago a todos mis estudiantes. Por las personas que preguntaron, bienvenidos todos aquellos conocimientos nuevos. Hay un dicho que no lo tomen a mal, pero dice que no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta. Y es verdad, si es que realmente están con dudas, tienen que preguntarlo. Agradezco al señor Witte, señor Darwin y otras personas, señor Troya, que han intervenido y algunas personas más que han intervenido activamente en esto, porque quien ganan son ustedes con el conocimiento. Sí, al fin y al cabo yo ya sé, yo simplemente imparto y doy una clase y hasta ahí termina lo mío, pero ustedes se quedan con el ejercicio diario de sus funciones y el saber cómo enfrentarse a cada acción. Les he dejado mi número telefónico. Si es que a veces no les contesto al instante es porque también tengo mis ocupaciones, entonces como abogado y obviamente como docente dentro de la misma. Desde ya, les deseo el mejor de los éxitos a todos ustedes. Si es que tienen inconvenientes o tienen algún tema con el tema del ensayo, pues me dejan saber y estoy a las órdenes. ¿Sí? ¿Alguna cosa más de alguien antes de cerrar la sesión? No, ingeniero, de mi parte no. No, abogado, muchas gracias. No, ingeniero, no. Listo, perfecto. Que les vaya No, muy bien. abogado, Una muchas buena noche. gracias. Saludos a todos ustedes. Kevin Igualmente, Quiñones, perdón. Kevin Quiñones está levantando la mano 2 veces. Con el tema de la evaluación, ¿cómo va a ser, doctor? No, no hay evaluación, hay trabajo final. Eso me pidieron a mí. Solo trabajo final y ahí ya muere. Sí, exactamente. Ya, gracias, doctor. Tengo una buena noche. Listo, pase Con bien. usted no vamos a hacer, disculpe, abogado, con usted no vamos a hacer evaluación, vamos a hacer un trabajo final y ahí ya queda la. Exactamente. Ah, ya, listo. Eso me pidieron, ¿sí? Ya, listo. Joseph. Gracias. Ya, perfecto. Abogado, entonces ese trabajo ¿Cuál es el final trabajo contaría final, como abogado? deber y como Y examen. si lo caemos en el trabajo, abogado, y si lo caemos en el trabajo, lo caemos en todo. Listo, Joseph. Si usted que me alzó la mano, me explica de nuevo, porque si no alguien más habló y no lo entendí. Le preguntaba que si ese deber, ese ensayo va a valer como deber y como examen final, entonces el 100%. Le comento, a mí me pidieron simplemente un tema de un ensayo final, nada más. Entonces, supongo que sí, o sea, el tema del director académico de ustedes me dijo que lo único que necesita para mí, para la evaluación, es un trabajo final. Entonces, el trabajo final les mandé ahora. Les digo, o sea, lo mío no es complicarles la vida. Básicamente, lo que les tomaría, si es que es un tema de un examen, les daría yo mismo, les daría un cuestionario de 10 preguntas, les tomaría 3. Sí, básicamente, nada más, para que se estudien las 10 y de las 10 preguntas que se estudien, les tomaré 3 si es que me piden, pero no me han pedido. Lo único que me pidió el director académico es el tema de un trabajo final, nada más que tengo entendido que es el tema ya de su evaluación final, ¿sí? Listo, perfecto. Una buena noche con todos, saludos.